Muy actual, mucho. Muy actual, padre, sí. Tiene toda la razón. Bueno, ya nos quedan 2 minutos. De todas maneras, empecemos a hablar en punto, padre, tranquilo. Ya el doctor Víctor nos cogerá en el camino, en fin. Perfecto, perfecto, doctor. Yo se lo pago. Bueno, doctor Carlos Arturo, si quiere, pues damos inicio, pongamos ante la presencia del Señor este encuentro, de muchos más, desde luego con la Universidad Católica del Norte y la Universidad Católica de Colombia, que desde la Comisión de Estudios Pontificios venimos ya hace 12 años, desde luego haciendo lectura atenta a todos los documentos de la Iglesia, documentos recientes que nos interpelan y que hoy, desde luego, vamos a presentar la vida y obras del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Ponemos ante la presencia del Señor este encuentro y a todos los que se unen, bienvenidos, y doctor Carlos Arturo, pues damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que sea la luz del Espíritu Santo también que nos ayude y nos dé la sabiduría y el entendimiento y podamos discernir, desde luego, estas palabras que hoy recibimos desde el Papa Benedicto XVI, desde luego haciendo esa hermenéutica, esa interpretación al hoy. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctor Carlos Arturo, damos inicio. Carlos Alberto, luego también de la universidad, y el padre Luis Fernando, damos inicio entonces a este encuentro. Sí, esperemos que el padre Fernando nos Claro va que a sí. contar algunas cosas. Bueno, sí, bienvenidos a esta cátedra abierta, Memorias de un Pontificado, como nos lo dijo el padre Edwin, vida y obra de Benedicto XVI. Estamos buscando promover la imagen de nuestro Papa emérito, alma bendita, y la oportunidad de resaltar a través del Centro de Estudios Teológicos, en el marco de nuestra celebración de la 10ª semana de la identidad católica en la Fundación Universitaria Católica del Norte, pues a través de esta cátedra abierta, unirnos con esta bella programación. Como lema de esta semana se ha elegido con los ojos fijos en Jesús. Como dijo en algún momento el Papa Benedicto XVI, todo lo que se haga que no venga de Cristo y no conduzca hacia Cristo es una mera acción social. Por eso todo lo que hagamos y todo lo que realizamos desde nuestra relación interinstitucional, Universidad Católica de Colombia, Fundación Universitaria Católica del Norte, sea siempre para llevar a Jesús, y que todo lo que hagamos sea para promover el Evangelio y las buenas obras que el Señor va poniendo en nuestro corazón. Quisiera que nos diera un saludito el padre Luis Fernando, como director de Pastoral y Bienestar y coordinador general de esta Semana de la Identidad Católica, para que en nombre de todos nuestros directivos también nos haga su saludo especial. Bienvenido, padre Luis Fernando. Muy buenas noches, cordial saludo, estimados amigos, todos nuestros invitados de honor, como ponentes, y además toda nuestra comunidad educativa, institucional, en nombre pues del padre rector, el padre Diego, y del padre de los sacerdotes de la Católica del Norte, y el padre Julio, que es nuestro director académico, de pertenece al Centro de Estudios Teológicos Benedicto XVI, por facilitarnos esta cátedra abierta. Entonces, estimados amigos, para mí es un honor participar en esta cátedra, un espacio que nos invita a reflexionar sobre los valores del Evangelio que fundamentan nuestra misión educativa. Hoy nos reunimos para profundizar en un documento crucial para la Iglesia contemporánea y su compromiso con la humanidad,
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, uno de los textos más significativos del Concilio Vaticano II y su interrelación con la doctrina social de la Iglesia, particularmente a la luz de las enseñanzas del Papa Benedicto XVI. La Gaudium et Spes, promulgada el 7 de diciembre del año de 1965, marcó un punto de reflexión en la historia de la Iglesia. Este documento, cuyo nombre se traduce como gozo y esperanza, fue una respuesta a los signos de los tiempos, un esfuerzo consciente de la Iglesia por dialogar con el mundo moderno. Su propósito fue tender un puente entre la fe y la vida cotidiana de las personas, reconociendo la dignidad de la persona humana y su vocación al amor y a la justicia en un mundo en constante transformación. Por eso uno de los aspectos más innovadores de la Gaudium et Spes fue su enfoque en la centralidad de la persona humana en el contexto social, en ese contexto económico y político. El concilio subrayó la importancia de la justicia social, no como un ideal abstracto, sino como una realidad que debe ser buscada y vivida en cada aspecto de la vida humana. La Iglesia, a través de este documento, reafirmó su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la paz y la solidaridad, reconociendo la responsabilidad de los cristianos en la construcción de un mundo más justo. En este contexto debemos considerar la contribución del Papa Benedicto XVI, quien como teólogo y luego como Papa continuó desarrollando las enseñanzas de la Gaudium et Spes dentro de la doctrina social de la Iglesia. En su encíclica Caritas in Veritate del año 2009, el Papa Benedicto XVI retoma muchos de los temas tratados en la Gaudium et Spes, como la dignidad del trabajo, la justicia en las relaciones económicas y la necesidad de un desarrollo integral que incluya a toda la persona humana en lo material y en lo espiritual. Su enfoque en la caridad como principio organizador de la acción social y económica refuerza esa visión de una justicia que no puede separarse del amor y de la verdad. Y en todo ello, la Semana de la Identidad Católica, la 10ª Semana de la Identidad Católica en la Fundación Universitaria Católica del Norte, es un tiempo dedicado a la profundización y vivencia de los valores evangélicos que orientan nuestra misión educativa, como bien lo resaltaba Carlos, con los ojos fijos en Jesús como lema de esta semana. Este año hemos decidido abrir un espacio para reflexionar sobre la Gaudium et Spes, momento que nos centra en este gran conversatorio y en esta cátedra, porque consideramos que este documento sigue siendo una brújula imprescindible para nuestra tarea de construir una identidad católica sólida, basada en la justicia, basada en la solidaridad, cuyo valor ven allí como reflejo donde me encuentro. También basada en la dignidad humana y en el compromiso del bien común. Al abordar este tema, queremos no solo estudiar el contexto de la Gaudium et Spes, sino también inspirarnos en sus enseñanzas para que guíen nuestras acciones como educadores, estudiantes y miembros de una comunidad universitaria comprometida, una comunidad educativa con el cibercolegio y con el centro Labor, con la transformación del mundo según los valores del Evangelio en el territorio como es nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos y de ella para el mundo entero. Hoy, mientras exploramos estas enseñanzas, es crucial entonces recordar que nuestra tarea como comunidad académica y creyente no es solo analizar estos textos desde un punto de vista teórico. Estamos llamados a encarnar estos principios en nuestras vidas, en nuestras instituciones y en nuestras relaciones con los demás. Por eso el verdadero testimonio de la Gaudium et Spes y la doctrina social de la Iglesia se encuentra en la manera en que en nuestra cotidianidad trabajamos por una sociedad más justa donde el Evangelio se haga vida. Por eso nuestros expertos y peritos en el tema de la Gaudium et Spes y la doctrina social de la Iglesia y más aún la doctrina y el magisterio del Papa Benedicto XVI no es solo un documento histórico y no solo sus conocimientos se vuelven teóricos, sino que realimenta nuestra identidad. Es una invitación permanente a nuestra acción, a mirar el mundo con los ojos de Cristo y a comprometernos en esa construcción del reino de Dios aquí y ahora. Por eso los invitamos a que durante esta semana de la identidad católica abramos nuestros corazones y nuestras mentes a las riquezas de este legado, buscando siempre formar nuevas y creativas formas de vivir en los valores evangélicos en un mundo que necesita más que nunca ese testimonio de una iglesia viva y comprometida con la iglesia. Gracias a todos por su atención y que el Espíritu Santo guíe nuestras reflexiones y acciones en este tiempo de gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te pague, Carlos. Claro que sí, Padre.
Muchísimas gracias, Padre Luis Fernando. Y a todas las personas que se van uniendo, bienvenidos a este espacio que nos ha resaltado bellamente el Padre Luis Fernando. Bueno, para entrar en materia de nuestra formación, de nuestra cátedra, quisiera aprovechar pues para presentar a nuestros grandes expertos temáticos que nos visitan de este proceso que estamos haciendo desde Bogotá, una alianza interinstitucional con universidades de la ciudad capital, la que llamamos la Atenas Suramericana, en la que la Católica del Norte hace presencia a través de su CSE y algunos colaboradores que estamos apoyando toda la expansión de la universidad a través del Centro de Estudios Teológicos Benedicto XVI, desde lo comercial y estos espacios para generar amistad, interrelación que nos permitan proyectar este ejercicio que hacemos en pro de la evangelización a través de la educación. Quisiera presentar entonces al doctor Carlos Ospino. Si nos puede poner su cámara, doctor, bienvenido. Al doctor Víctor también. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí que se escucha. Perfecto. Bienvenido entonces, doctor Carlos Arturo Ospina Hernández, director de Identidad Católica de la Universidad Católica de Colombia. Es un docente investigador del Departamento de Humanidades de la universidad, abogado, filósofo, magíster en historia, magíster en psicología. También resaltar que es miembro de la Academia Caldense de Historia y de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, autor de varios libros, autor de obras históricas, filosóficas, jurídicas y educativas publicadas y disponibles para consultar. En el chat les compartiremos la hoja de vida de nuestros expertos para que ustedes también puedan indagar sobre todos estos escritos, todos estos documentos que ellos tienen a disponibilidad de todos nosotros. Y también tenemos la oportunidad de presentar al doctor Víctor Rafael Martín Fiorino, también de la Universidad Católica de Colombia, doctor en filosofía con gran distinción, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y estudios postdoctorales en ética aplicada para la misma universidad. Doctor honoris causa y profesor emérito de la Universidad del Zulia en Venezuela. Le damos la bienvenida a estos amigos porque así los consideramos desde la Católica de Colombia, a través de la doctora Alejandra Peñacova. Hemos generado este acercamiento, esta interrelación que nos permite hacer un camino de sinodalidad, de poder estar juntos y remar mar adentro en favor de la formación de los jóvenes y de todos aquellos que quieren ser mejor persona en nuestras instituciones educativas. Bienvenidos a este tema que nos convoca la Cátedra Benedicto XVI, Desarrollo de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, y las encíclicas del Papa Benedicto XVI y su relación con la doctrina social de la Iglesia. Los micrófonos son de ustedes, nuestros oídos disponibles para apreciar todo esto que ustedes nos quieren compartir. Adelante, doctor Carlos, doctor Víctor. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me están escuchando bien? ¿Ahí? ¿Me están escuchando bien? Yo tengo el micrófono abierto y tengo la cámara abierta, pero no sé. Sí, señor, perfectamente. Bueno. El doctor Víctor, no sé, me escribió que ya había entrado, pero no lo veo aquí en la lista de los que han entrado. No sé si es que tiene inconvenientes con la comunicación, porque está fuera de Bogotá. Pero esperemos Sí, que ahí está. ¿Sí Tiene está el ahí? micrófono apagado, pero ahí está. Ah, bueno.
Eso, Ahí está. doctor Víctor, bueno, ya dio señales de vida. Ahora el micrófono, doctor. Ahora puede abrir el micrófono si quiere para... Ahí está el Y micrófono. buenas noches a todos. Claro que sí, doctor. Y compartiendo este espacio que es muy valioso para que integremos nuestra reflexión, para que crezcamos juntos como universidades católicas fundamentalmente y para que abordemos temas tan decisivos como los que están representados en las encíclicas del Papa Benedicto XVI y además prolongando elementos tan anticipativos como fueron aquellos contenidos en la Gaudium et Spes. Vamos a trabajar sobre varios de estos elementos y será un placer compartirlo. Bueno, pues entonces voy a compartir la presentación. La presentación son los textos que vamos a exponer y vamos a comentar para facilitar el acompañamiento, ¿no? Entonces ya empezamos con nuestra presentación. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor, perfectamente. Perfecto. Ah, bueno. Sí, la vemos muy bien. Bueno, entonces hace 59 años, o sea que ya estamos a punto de cumplir 60 años de que se promulgó la Gaudium et Spes, ¿no? Es bueno hacer un marco histórico de qué pasó en esos tiempos. Hace 59 años el mundo vivía la Guerra Fría entre dos grandes ejes, Moscú y Washington, comunismo y capitalismo. La revolución cultural de los años 60, con su acento hippie estructuralista, que unió la revolución sexual con la revolución social, narcotizó al mundo y reivindicó la primacía de los instintos sobre la razón. Los avances cada vez más notables en las ciencias, el cine y las comunicaciones empezaron a dibujar lo que el filósofo católico canadiense Marshall McLuhan llamó la aldea global. Se estaba a un paso de que el hombre pisara la luna. Reinaba el mal sabor de la posguerra que ensombreció a la humanidad con el hongo amenazador de la explosión de dos bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, ambas ciudades católicas del Japón. En ese entonces se promulgó en el escenario del Concilio Vaticano II la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la cual declaró la unión íntima de la Iglesia con la familia humana universal, tal como nos lo explicaba en la introducción el padre Luis Fernando muy clara y muy lúcidamente. El compromiso de la Iglesia expresado en la Gaudium et Spes se refirió a la cooperación con la salvación de la persona. Este es un asunto muy importante que lamentablemente se olvida mucho de recordar con relación a la Gaudium et Spes. El discurso de la Gaudium et Spes habla de la salvación de la persona, de la salvación de las almas, la renovación de la sociedad y el recordatorio de la elevada vocación del hombre como hijo de Dios para lograr la unión con sus hermanos. Los procesos históricos acelerados que exigían la unión necesaria entre los hombres, requiriendo análisis más novedosos y un gran espíritu de síntesis. La necesidad de un orden político, social y económico que apuntara a la dignidad del género humano en la medida en la que el hombre afirmara su dominio sobre la creación. Esto también es muy importante. Dios creó al hombre señor y dueño de la naturaleza, lógicamente con todas las responsabilidades que eso implica y que implica a lo largo de la historia. Pero también no se puede olvidar eso, porque estamos en esta época, digamos, a todo lo que sucedía hace 59 años, se está sumando la tragedia de que el hombre se está volviendo a someter no a Dios, sino a los elementos. Se olvida de Dios y se acuerda solo de los elementos. El misterio de la iniquidad en el escenario mundial manifestado en grandes desequilibrios, cuyo único remedio estaba en el corazón del hombre. También este es un apelo muy importante de la Gaudium et Spes, es en el corazón del hombre, como recordaba el Evangelio de estos días, donde están los problemas. Y ahí es donde se deben resolver. Y para eso está la luz de Cristo, la gracia de Cristo y todo lo que las enseñanzas de los sumos pontífices, como lo veremos a lo largo de estas exposiciones. El papel de Cristo en la historia de la humanidad para comunicarle esperanza y brindarle luz, vida y libertad. También es un asunto que a veces piensan, tiene una visión como muy romántica y muy sentimental de Cristo y no lo ven como el que tiene la llave de la historia, el que comunica la esperanza, brinda la luz, la vida y la libertad, que son las grandes bienes, los grandes dones que puede tener el ser humano. Pero sin Cristo no se ven tan claros, se oscurecen mucho y hasta se manipulan.
Asimismo, elevarla a su vocación divina. Y la persona tiene una vocación divina. Consolidar un pueblo de Dios fundado en la verdad, como nos recordaba el padre Luis Fernando hace un momento, realizado en la justicia, vivificado por el amor y fortalecido por la vida familiar, las relaciones sociales armónicas, las raíces patrias y la gran vocación divina. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que se están olvidando mucho son las raíces patrias, ¿no? Y la gran vocación divina que se tiene no solamente a nivel individual, sino comunitario y familiar y social. Las naciones tienen su vocación, como las personas. Es decir, como veremos más adelante, la fe cristiana no es individualista, es comunitaria. Y por eso tiende a formar tejido social, a consolidar civilizaciones. Frente a los desafíos presentados en la Gaudium et Spes, las encíclicas de Benedicto XVI han desarrollado y contextualizado esas problemáticas, colmando de riqueza el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Deus Caritas Es, encíclica del 25 de diciembre de 2005. En su primera carta encíclica, Benedicto XVI destacó la importancia de recordar que Dios es amor, aun cuando en este mundo, en ocasiones, se relacione su nombre con la venganza u obligación de odio. Lo que estamos viviendo hoy en día en los escenarios de Ucrania y de Palestina, ¿no? Estos, pues, entre otros, porque hay otros que son de graduación menor y menos y en los que menos se ocupan los medios. Estos fenómenos violentos los señaló como propiciados por el fundamentalismo religioso sumado al laicismo radical. En ambas cosas hay una sustitución de lo divino por lo humano, porque el fundamentalismo en últimas es lo que vale no es tanto Dios, sino lo que el fundamentalista cree. Y el laicismo radical, pues, ignora por completo siquiera que Dios pueda tener que ver con la vida de los hombres y con las comunidades. Ya, desde cuál se ocupa en otras de sus encíclicas. En esto, pues, ya lo va a tratar más ampliamente en la Espesalvi. Ambos fenómenos revelan cómo el mundo vivido 59 años atrás hizo metástasis. Este panorama, a su vez, ha tenido como fondo la revolución informática, la manipulación genética y la filosofía antivida. En el discurrir de la historia también se evidenció el fracaso de los regímenes marxistas y sobrevino la globalización de la economía. Frente a la actualidad y ese panorama, Benedicto XVI enseñó que la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en una guía fundamental, con orientaciones válidas y abiertas al diálogo con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo. ¿Y qué decir de lo que fue la vida de él? Él fue un hombre de la inteligencia mundial, él dialogó con todos y cada uno de los pensadores de su tiempo, y fue reconocido por ellos aún desde distintas orillas y desde distintas vertientes. Y siempre en sus escritos vamos a ver que él siempre está endosando lo que esos pensadores dicen, está valorando la inteligencia del otro, no la está menospreciando, pero también está complementando sus verdades que a veces pueden ser incompletas y él él nos enseña cómo es el sentido completo de la verdad, ¿no? Nos va apartando del sentido completo de la verdad y cómo a veces hay gente que es muy inteligente pero también dice verdades incompletas. Exaltó el amor Cáritas como la potencia necesaria para que la cuestión social no se desentienda del hombre en cuanto hombre. Descalificó ese tipo de Estado que quiere absorberlo todo, que se convierte en una instancia burocrática, que niega lo más necesario al ser humano, que debe ser una entrañable atención personal. Este es un punto muy importante, inclusive en la Constitución colombiana se dice que el Estado pues es un servidor de la persona, está al servicio de la persona y que los funcionarios públicos también. Pero esta realidad nosotros la vemos muy distante. ¿Por qué? Porque falta precisamente el giro evangélico en todas esas instituciones y las personas no tienen, como dicen, la mirada de Jesús en vista de todas estas funciones, no vamos a lograrlo. Expresó que lo más importante no es un Estado que regule y domine todo, sino uno que apoye y fortalezca las diversas fuerzas sociales, entre las que se encuentra la Iglesia. O sea, el Estado debe ser un aliado natural de la Iglesia, que edifica la sociedad con el dinamismo del amor, suscitados por el Espíritu de Cristo, prodigando bienes materiales y atención a las almas. Y vuelvo otra vez, ya como la Gaudium et Spes habla
de la salvación de las personas, aquí ya más directamente habla de la atención a las almas. Ese apoyo del Estado a las fuerzas sociales lo considero una aplicación del principio de subsidiariedad, que es pues el principio fundamental de la doctrina social católica. Igualmente manifestó su discordancia con quienes piensan que la caridad sería superflua si existieran estructuras justas, pues parten de la premisa materialista de que el hombre vive solo de pan, cuestión que además de humillante desconoce lo más elevado de la condición humana. Es increíble cómo mucha gente que elogia sistemas totalitarios que hacen subir mucho a la gente y que la desconocen en su grandeza propia como imagen y semejanza de Dios, porque dicen que no hay tanta hambre en esos regímenes, ¿no? Cosa que también es muy mentirosa, porque realmente sí hay hambre, pero se llenan la boca diciendo, no, por lo menos allá no hay hambre, ¿no? Sí hay hambre, pero de todas maneras el problema es que si no hubiera hambre no estaría la solución tampoco completa, porque están en un régimen totalitario no solamente desconociendo la libertad, sino lo más elevado de la condición humana, que es su creación a imagen y semejanza de Dios. Aquí entramos ya a la Spes Salvi. Ahí le doy la palabra al doctor Víctor, que nos va a hablar de la Spes Salvi. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Arturo. Esa primera visión nos abre un panorama sumamente interesante y nos ayuda a articular dos elementos que queremos destacar en los comentarios que haremos. El primero de ellos es el carácter anticipativo de la Gaudium Spes, en el sentido de haber planteado en su momento temas que hoy siguen plenamente vigentes. Y en segundo término, nos ayuda también a mostrar que su presencia en las encíclicas del Papa Benedicto XVI sigue siendo ya no solo anticipativa, como lo fue la Gaudium Spes, sino en este caso una ayuda imprescindible de discernimiento, de toma de decisiones, para obrar aquello que venía ya presentado desde los primeros documentos. Quisiéramos destacar algunos elementos clave que nos parecen decisivos en esta aproximación. Lo primero de ellos que podríamos decir en la encíclica Spes Salvis, el Papa Benedicto habla de esperanza. Habla de la esperanza, pero en un contexto que viene preparado por lo que nos decía el doctor Carlos Arturo. Es decir, nos habla de la esperanza en un contexto de desesperanza, en un contexto de un mundo desesperanzado. Pero al mismo tiempo nos habla de la esperanza en el sentido en que después, como lo vemos aquí mismo en el texto, pero después será claro en los mensajes del Papa Francisco, la esperanza como un camino no individual, sino como un camino fraterno. ¿En qué sentido? Aquí podemos desde el texto interpretar dos cosas valiosas. La primera de ellas es que, de acuerdo al texto, la salvación siempre es una realidad. Primero, decimos aquí precisamente que es una realidad en el sentido de no es de que ese concepto, el concepto mismo de salvación, no es una ilusión, no es algo propuesto simplemente como un camino que nunca se realizará. Es un camino que tiene pasos concretos, que tiene una estrategia concreta, que tiene una finalidad valiosa. Primero, entonces, la salvación y por lo tanto la esperanza como una realidad. Pero en segundo término, el acento está en que es una realidad comunitaria. Vale decir, no es una relación individuo-Dios, sino persona, hermano, Dios. Es mucho más rica esa relación que la primera solamente. Y en este sentido, la esperanza, en este sentido, queda planteada en el documento de la Spes Salvi. La esperanza es digamos, una reivindicación del desplazamiento que sufrió el concepto espiritual de la esperanza por el avance tecnológico que terminó haciendo de la esperanza solamente una espera en los resultados de la tecnología y en la ciencia, en la tecnociencia contemporánea. Pongamos un ejemplo muy concreto, que es el ejemplo de la pandemia, como en gran medida la esperanza en su contenido espiritual queda reemplazada por una esperanza en la razón científica solamente. Por eso decimos aquí que el concepto de razón y de libertad que vienen en un proceso
que pasa por la Revolución Francesa, que comenzó fascinando y después inquietando a los representantes de la Ilustración. El gran Immanuel Kant, por ejemplo, en particular, pasa en esos dos momentos. Primero, recibe, celebrando en su obra la victoria del principio bueno sobre el malo y la constitución de un reino de Dios sobre la tierra, dice entonces que ese paso gradual de la fe eclesiástica al dominio de la pura fe religiosa constituye un acercamiento del reino de Dios. Esto pudiera hacernos pensar que definitivamente entonces es un beneficio racional y la fe racional parece haber superado a la fe eclesiástica. Pasando a la siguiente lámina todavía, quisiéramos ahora mostrar cómo en lo que sigue diciéndonos el contenido de la reflexión de Benedicto XVI, esa confianza inicial en la razón que Kant expresa en su documento de 1792, unos años más tarde, 1794, va a cambiar y precisamente va a decir que en su obra titulada El final de todas las cosas, de 1794, como decimos, va a mostrar entonces que ese pensamiento sobre el principio de lo bueno, el principio de la bondad representada por la fe racional, al mismo tiempo representa de alguna manera una limitación para los seres humanos. Kant, como representante del iluminismo, va a representar una revolución, en cierto modo, en el pensamiento que queda reflejado como la guía de la modernidad. Pero en el texto de Benedicto XVI, en la Spes Salvis, la referencia al iluminismo y a Kant no quedaría completa si no la vemos en connotación con la referencia a la industrialización, que es otra de las grandes revoluciones que pueden observarse en la modernidad y que Benedicto XVI la incluye explícitamente. Aquí la razón que antes estaba, digamos, limitada al conocimiento, se extiende a la producción, a la productividad. Y por lo tanto, en el pensamiento ya de la encíclica Spes Salvis, vamos a encontrar un lúcido análisis de la afectación de la vida de las personas incluidas en el espacio del trabajo en la era industrial, y particularmente lo que se puede llamar la revolución proletaria. En el texto de la Spes Salvis vamos a encontrar tres grandes referentes. Primero, la revolución burguesa, representada por la Revolución Francesa. Segundo, la revolución industrial, representada por el ingreso de la razón en la productividad. Y tercero, la revolución proletaria, representada por el rechazo de aquellos que ven en el trabajo una forma de deshumanización. Por eso decimos aquí, en la encíclica vamos a ver cómo la razón y el poder y del hacer no pueden ser las principales, las únicas, sino que deben integrarse a las fuerzas salvadoras de la fe y al discernimiento entre el bien y el mal, dice el Papa, para convertirse en realmente una fuerza humana y humanizadora. En este sentido, también la encíclica nos da la idea de aquello que podemos esperar y que no podemos esperar. La razón no apuesta solamente por la creación. Digamos, la razón sola puede presentarse como contraria a la creación, y esto nos lleva a pensar que el texto de Benedicto XVI ayuda a la superación de algunos debates que se han hecho tradicionales en la historia del pensamiento religioso. Por ejemplo, el debate, y también del pensamiento social, el debate entre creacionistas y evolucionistas. Pues ese debate disyuntivo en la encíclica está planteado precisamente como una integración de perspectivas. Aquello que podemos esperar y lo que no podemos esperar, se constata que un progreso solamente acumulativo no es viable de manera completa, sino solamente en el ámbito material. En la esfera de la conciencia ética y de la decisión moral,
ello no es posible porque la libertad del ser humano es permanentemente diferente y se aplica de manera siempre nueva y creativa, tomando decisiones, por ejemplo, disruptivas, de ruptura, de corte con lo pensado y expresado en las generaciones anteriores. Por lo tanto, el tesoro moral de la humanidad, nos dice el Papa Benedicto, existe como una invitación y como una posibilidad de libertad. Miremos lo siguiente. El importante problema que nos plantea la encíclica es que la razón no solamente debe aceptar esa invitación, sino debe ser consciente de que la ciencia no cierra los ojos a la creación. La realidad que estudia la ciencia se muestra más bien como resultado de la creación y la razón debe necesariamente, como queda planteado en la encíclica, abrirse o quedar abierta al ámbito de la fe, no a la soberbia del conocimiento, podríamos decir en términos de la tecnología contemporánea, sino a la humildad de saberse parte de una realidad creada. En este sentido, la ciencia entonces no es la llamada a redimir al hombre, sino que es, de acuerdo a lo expresado en la encíclica, el amor quien está llamado sí a redimirlo. Hablando en términos mundanos, digámoslo así, los momentos de amor en la vida son momentos de redención porque le dan sentido a la existencia. Es lo que queda planteado en este texto, de tal manera que la ciencia no es un olvido del amor ni un olvido de Dios. Así está planteada entonces una nueva relación entre inteligencia y amor. Digamos, la mala lectura, nos dice el texto de la encíclica, la mala lectura de la modernidad oscurece la dimensión del amor de Dios manifestado en Cristo y recordando este texto que el amor absoluto ha redimido a los seres humanos. No es la ciencia la encargada de redimirlos. Y esa relación con Dios no implica recaer en un individualismo de la salvación. Más temprano decíamos, la expresión del Papa Francisco sobre ello es que nadie se salva solo, sino que la salvación pasa por la comunidad. Y por otro lado, en el olvido del otro hay como un falseamiento de la esperanza. De este modo, entonces, vuelve con mucha fuerza esta posibilidad de, primero, discutir si volver a la lógica humana solamente una lógica científica. Segundo, mirar críticamente lo que el pensamiento científico nos entrega y aceptar esa invitación de descubrir y poner en acto ese tesoro moral de la humanidad. Terminemos esta encíclica, la referencia rápida de esta encíclica, diciendo que ese camino definido no nos puede llevar al individualismo científico con indiferencia a la propuesta espiritual de la fe y de Dios, ni al olvido del otro, sino reforzar la comunión como aspecto que implica, según el Papa Benedicto, la relación con el otro. Pasemos entonces a la siguiente lámina y al siguiente comentario que queremos hacer de la encíclica Caritas in Veritate, en este caso del año 2009. Vamos a mirar rápidamente allí algunos elementos significativos. Primero, digamos, la pérdida de sentido de la caridad planteada en la encíclica puede representar, así lo dice el texto, representa efectivamente una pérdida de sentido, una trivialización, podríamos decirlo en estos términos, una burocratización de la caridad, planteándola como un mero requisito, como una mera exigencia y no como una decisión profunda de la vida, unida, como lo diría el texto de San Pablo, a una vivencia de la verdad en la caridad. El texto de la encíclica retoma lo propuesto por San Pablo, pero además le incorpora
también una perspectiva complementaria. No solamente, digamos, practicar la caridad a la luz de la verdad, sino practicar la verdad en la caridad. Por lo tanto, hay dos aspectos que se complementan en este sentido. La verdad hoy tiene especialmente el sentido de superar una realidad de un mundo hecho de relativismos, de posverdad, de desvalorización de la verdad convertida solamente en verosimilitud o en pareceres, en opiniones. Y en este sentido, la comunicación de la verdad pasa también por la comunicación, creer en aquello que comunicamos como un camino al perfeccionamiento del ser humano a través de la fe. Más allá de las opiniones, y aquí hay una crítica a las redes, por ejemplo, que hoy son instrumento de opinión, más allá de lo subjetivo, de los pareceres, y más allá de los culturalismos, como pensar en verdades que escapan o que eluden el compromiso con la sustancia y con el valor de las cosas y de la realidad. Benedicto XVI enseña entonces cómo vivir la caridad en la verdad y cómo comprender la adhesión a los valores del cristianismo como un elemento indispensable para la construcción de una sociedad basada en el bien, de una buena sociedad, podríamos decirlo así, y un verdadero desarrollo humano centrado en la integridad de la persona. Cuando hablamos de integridad de la persona, queremos decir que se trata de algo que nace de la persona y no una visión integral que se le impone a la persona. Y en este sentido, pudiéramos avanzar señalando ya rápidamente, para concluir el comentario, que el texto de Benedicto XVI enfatiza en la verdad como logos del amor, un logos que va a llevar al diálogo precisamente, como testimonio por un lado, pero también como anuncio de la caridad, en las dos perspectivas que decíamos plantea la encíclica desde el comienzo. Cuando precisa la encíclica que las ciencias humanas han excluido a la metafísica, por ejemplo, generando dificultades para el diálogo entre las ciencias y el pensamiento teológico, esto provoca un resultado en perjuicio para el saber y para el desarrollo de los pueblos y de las naciones, oscureciendo la visión de las dimensiones humanas que quedan fuera de un aspecto de fundamentación, que quedan solamente como realidades culturales e históricas. En ese contexto se piensa la globalización y se aborda en esta encíclica la globalización. Y frente a ello, como déficit de la globalización, se señala la falta de una cultura personalista y comunitaria que deje abierta la elección de la apertura a la trascendencia. Por esta vía, entonces, miraremos si es, de acuerdo con la encíclica, necesario negar la globalización, pues el texto no nos dirá esto, al contrario, nos dirá que debemos ser protagonistas de la globalización. Y en este sentido podemos señalar que la globalización es un fenómeno multidimensional y también polivalente, con muchos aspectos que valorar, y debe ser comprendido en la diversidad y unidad de sus dimensiones, incluyendo las dimensiones de la trascendencia estudiadas por la teología, y solamente de este modo es posible orientarla y vivirla en términos de algo que no está en la vivencia regular de la globalización, como son la relacionalidad intrínseca a los seres humanos, la comunión y la participación. De este modo, pudiéramos decir que la encíclica nos plantea tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, recordando a Pablo VI y a la encíclica Populorum Progressio, nos plantea las causas del subdesarrollo, llevándonos a incluir causas espirituales o el abandono de la espiritualidad. En segundo término, podríamos decir que hay una visión crítica muy valiosa de las ciencias humanas. Hoy en día son ciencias llamadas a pensar justamente esa dificultad de los seres humanos para poder equilibrar y armonizar su vida. Y en tercer lugar, digamos, y a eso se refiere la encíclica cuando nos señala
que justamente ese olvido de la dimensión de fundamentación, que la encíclica llama la dimensión metafísica, desconocemos las dimensiones humanas que deben ser cultivadas y protegidas. Y finalmente una crítica a la globalización. Entonces, las causas del subdesarrollo, la crítica a las ciencias humanas y la crítica a la globalización reivindican un pensamiento personalista, comunitario y trascendente, que son justamente tres áreas que la globalización considera, digamos, completamente superficial, de manera completamente superficial. Terminamos con lo siguiente. Con la guía de la caridad y la verdad, la encíclica y el pensamiento de Benedicto XVI nos va a llevar a comprender que ese clamor y esa necesidad de la verdad y el amor como fuerzas recíprocas, sumadas al principio de subsidiariedad y al humanismo cristiano, se constituyen en elementos para forjar un auténtico desarrollo de la humanidad, liberándose de la carga materialista, tiránica, tecnicista, así lo dice el texto, y sobre todo deshumanizante, que lo hacen cada vez un modelo más inviable. Estos comentarios nos llevan entonces a mostrar cómo en la encíclica Caritas in Veritate del 2009, 2007, la Spes Salvi y 2009, la Caritas in Veritate, constituyen una unidad en la que está presente la Gaudium Spes como preocupación, como anticipación y como responsabilidad de responder precisamente a estos grandes interrogantes del ser humano en su sentido personal y en su sentido comunitario. Lo que nos dice la encíclica es que es necesario vivir esta vida en común a nivel global con sentido de protagonismo, con sentido de relacionalidad y fundamentalmente con sentido de comunicación, comunión y participación. Muchas gracias. Hasta aquí el comentario que quería realizar. Doctor Carlos, ¿tiene apagado el micrófono? Sigue apagado el micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí, volvamos. Me va a tocar volver a compartir otra vez, parece. Bueno. A ver qué pasó aquí. Mientras el doctor va compartiendo, pues invitamos si hay alguna persona que tenga ahorita alguna pregunta, algún comentario que hacer acorde a lo que hemos recibido en esta noche, pues tendremos un espaciecito para que podamos hacer nuestras participaciones. Adelante, doctor. Estoy aquí encantado con esto porque la pantalla completa no me quiere salir. Ya le había salido, si quiere vuélvale a hacer Bien, como... vamos a ver. Compartir, volver a compartir. Él ha puesto aquí en pantalla, ¿no? Pantalla. Pantalla completa. Pantalla completa va a ser otra cosa. Cuando le da a compartir en pantalla completa, le va a aparecer todo el escritorio y ahí puede buscar el archivo que necesita y mostrarlo. Sí, pero es que no me lo está mostrando. Le muestra es lo que está enfrente, que es el Zoom, el Team, perdón. Sí. ¿Qué será? No, ahí volvió a quitar el compartir. Si lo Sí. deja compartir y busca luego el archivo y lo... Compartir contenido. o le da en ventana y ahí le aparece lo que está disponible. Ventana.
No me aparecen los... No me aparece el archivo. Qué raro. Algo pasó aquí. Vamos a ver. Yéndome al correo. ¿Será que desde el correo me lo abre? Sí, señor. Ahí lo tienen. Ahí está abierto el correo. Sí, entonces vamos a buscar aquí. ¿Ahí se ve la presentación o no? Sí, ahí está. Ah, bueno. Sí, la estamos viendo. Ah, perfecto. Entonces vámonos por ahí. Bueno, aquí vamos para las conclusiones. Las 3 cartas encíclicas de Benedicto XVI que fueron escritas en el periodo 2005-2009 se centran en los fundamentos del cristianismo, los cuales corresponden a las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que en cuanto tales deben gobernar el alma de todos los bautizados. Doctor, disculpe, es que está mostrando desarrollo de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, pero no lo que usted está... Me está pasando las diapositivas. No, señor, quedó ahí congelado en el PowerPoint. ¿Y ahí qué debo hacer? Si quiere, le da ahí en la pantalla donde dice abrir en PowerPoint. Eh, O si en la- deseas hacer el a ver, comentario sin presentación. eh, pero miremos un poquito a ver. Perfecto. Ahora sí Ah, sí, empezó a pasar. ahora sí empieza Pero a esa es pasar. la inicial. Eso, sígale pasando. Ah, bueno, listo. Ahí están las conclusiones. Conclusiones, ahí, Entonces, perfecto. Ahí. perfecto. Entonces, las 3 cartas encíclicas de Benedicto XVI que fueron escritas en el periodo 2005-2009 se centran en los fundamentos del cristianismo, los cuales corresponden a las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que en cuanto tales deben gobernar el alma de todos los bautizados. El debilitamiento de estas 3 virtudes se ha traducido históricamente en individualismo, relativismo, la sustitución del don de la redención por el progreso, la razón, la ciencia, el materialismo, el tecnicismo, el uso arbitrario de los derechos, originado en el olvido de los deberes o en la disponibilidad totalitaria de los mismos, la exclusión de Dios y de la religión, el ateísmo, la deshumanización, el estrechamiento de la libertad, entre otros. Sus encíclicas se convierten en una llave para abrir las mentes y los corazones a las realidades superiores del amor, la esperanza y la verdad, fuerzas redentoras que impulsan y perfeccionan el desarrollo humano integral, una globalización y cultura personalista y cristiana, el horizonte ético de la solidaridad y el poder del humanismo cristiano. Aquí llegamos prácticamente a los que nos decía el padre Luis Fernando en el comienzo. Pero es muy importante que nosotros reflexionemos en cómo o se viven las 3 virtudes teologales o se cae en semejantes abismos, en semejantes problemitas, el individualismo, el relativismo, de los cuales todos nosotros somos víctimas, ¿no? Si hay una cosa difícil para el hombre de fe en estos días, es precisamente que tiene un contexto que cada vez es más negativo, ¿no? Sin embargo, si él se mantiene, si él vive la fe, vive la esperanza y vive la caridad, pues se va a sustentar. Cuando Benedicto XVI fue elegido papa, él lo primero que dijo era que quería ser un obrero en la viña del Señor. Pensaba que iba a durar muy poquito tiempo, y entonces él vio que lo que importante era que la trasmental de los católicos volviera a sus fundamentos. Y los fundamentos son la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales que nos inculca Dios en el alma y que nos son comunicadas con el bautismo. Y eso no lo podemos olvidar, eso no es una lección de catecismo para niños. Ese es un problema fundamental, porque sin fe, sin esperanza y sin caridad suceden todas estas anomalías. Y suceden estas que hemos visto y muchas más. No sé qué más vendrá ahora. Por ejemplo, tenemos en el escenario también la ideología de género, donde la persona quiere ser no solamente escoger un sexo arbitrariamente, sino desconociendo su propia naturaleza, sino también si es especie animal,
Hay tipos que ya dicen que tienen derecho a ser perros, a ser gatos y a ser cosas así por el estilo. Es decir, una cantidad de, 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 de- de laberintos en que se va perdiendo el alma humana y se olvidan estas virtudes. Y yo creo que a la gente le haría mucho bien que nosotros recordamos, oiga, tenga fe, tenga esperanza y tenga caridad, porque si usted tiene estas cosas, usted tiene de dónde agarrarse. Si no tiene ese trípode de dónde agarrarse, usted no lo va a lograr nunca. Y por eso él dice, el amor, la esperanza y la verdad fueron unas fuerzas redentoras que impulsan y perfeccionan el desarrollo humano integral, una globalización y cultura personalista cristiana en el horizonte ético de la solidaridad. Bueno, aquí como que dijo, deja claro además, no, esto es de lo anterior, creo yo. Ahí viene, ¿qué está pasando? No, si está bien. Deja claro además que la verdad entendida como logos que crea diálogos. Esto es muy importante también porque la gente a veces piensa en el diálogo como en simples acuerdos, digamos, consensos y cosas de esas. Eso está bien para los políticos, pero desde el punto de vista ético y moral, él deja muy claro que la verdad se entiende como logos y que crea diálogos, que es ordenada en torno a la comunicación y la comunión. Libera al hombre de la cultura de la opinión. O sea, la cultura de la opinión no es válida para el pensamiento católico. Hay que superarla. Lógicamente, pues que hay que lidiar con todo esto. No es que uno vaya pues a quitar del medio pues a nadie, ¿no? Sino que hay que entender que esto hay que superarlo. Y de la cárcel de la subjetividad, habla de la cárcel de la subjetividad. De igual manera, lo ayuda a superar el determinismo cultural e histórico y a entender con la profunda realidad del ser, encontrado en el amor cristiano, el eslabón que une el pensamiento con la caridad en la verdad. Esto es muy hermoso, pero no es solamente discurso, es lo que el hombre necesita saber para guiarse. Gracias a un saber rico en inteligencia y a una inteligencia llena de amor, se logra una sociedad buena y un desarrollo humano integral. Y las enseñanzas del Papa Benedicto XVI, plasmadas en las referidas encíclicas, aportan de esta manera un profundo y lúcido entendimiento de las metas trazadas por la Gaudium et Spes acerca de la unión íntima de la Iglesia con la familia humana universal, con la posición del hombre en el tiempo presente, con la vocación humana y con la dignidad de la persona y la comunidad humana, enfocada en el grandioso horizonte del humanismo cristiano. Pues con esto ya estamos por terminada nuestra charla y estamos abiertos a cualquier intervención de los presentes, que seguramente nos va a enriquecer todo esto que en una apretada síntesis hemos expuesto. Muchas gracias, doctor Carlos Arturo y doctor Víctor Rafael. Muchas gracias por esta riqueza que nos han compartido ustedes de nuestro Papa Benedicto XVI, que con toda la riqueza en sus 3 cartas encíclicas y que dicen que antes de terminar su pontificado traía adelantada la Lumen Fidei y que el Papa Francisco asumió en su pontificado y la firmó con algunas aportaciones, pero las 3 virtudes teologales fueron abordadas por el Papa Benedicto XVI, en unión pues con el concilio que no pasa de moda, ¿cierto? Y sus constituciones que siguen vigente y que son una invitación constante a irnos formando como laicos comprometidos, porque a veces dejamos la tarea únicamente en la jerarquía de la iglesia y dejamos ese león dormido del laicado, que es un compromiso, una tarea que nos invita el magisterio de la iglesia siempre a vivir, ser hombres de mundo en el corazón de la iglesia y hombres de iglesia en el corazón del mundo, santificar el mundo a través de nuestras obras, de nuestro compromiso, de nuestra tarea. Quisiera saber si hay de pronto alguna persona que quiera hacer alguna aportación, que quiera hacer alguna pregunta, aprovechar aquí al doctor Víctor y al doctor Carlos Ospino. Puede levantar la mano, por favor, y encender su micrófono. Gracias, Carlos, con el padre Germán de la Universidad Católica de Colombia.
Gracias, doctor Carlos Arturo y doctor Víctor Rafael. Pienso que me interpela hoy dar respuesta a la realidad que vive hoy la persona humana en su dignidad y en su identidad. ¿Por qué digo esto? Porque ese ha sido el tema del Papa Benedicto XVI, la persona en su dignidad y en su identidad, ya que en esta semana, Carlos, están en la Semana de la Identidad de la Universidad Católica del Norte. Qué interesante que nos preguntemos nosotros si nos estamos cuestionando, interpelando sobre la identidad de nuestras universidades y qué respuesta estamos dando a la realidad del joven hoy. Porque de pronto estamos dando, lo decía ahorita Carlos, un mensaje muy teológico, pero no estamos haciendo una lectura de la realidad de la persona en su dignidad e identidad. Quisiera un poco que nos iluminara alguno de los dos un poco esta inquietud. Gracias. Adelante, doctor Víctor. Muchas gracias, Padre Germán, por esa pregunta. Como señalábamos, los escritos de Benedicto XVI recogen una vigencia y una actualidad muy manifiestas de la Gaudium Spes y de las preocupaciones planteadas ya desde 1965 en adelante acerca del avance de una globalización y de una mundialización, de un modelo civilizatorio donde hay tres elementos que pierden o se esfuman o pierden importancia. En primer término, la persona, que se esfuma en favor solo de el consumista, el productor o el seguidor de redes, por ejemplo. En segundo término, la comunidad, que también se esfuma o desaparece en vista de acuerdos de intereses. Pareciera que el único núcleo del vivir juntos sea el compartir intereses, cuando los intereses junto a los valores y junto a las decisiones de aceptar y convivir con el otro necesitan de una profunda reflexión y de un profundo elemento espiritual. El vivir juntos, preguntarnos qué nos une a los otros, es mucho más que un conjunto de intereses que se pueden pactar. Y el tercer elemento, gran olvidado en esta globalización de un mundo inhóspito para la persona, es el elemento de la trascendencia. Pareciera que todo se agota en la capacidad de producir, de consumir o de seguir redes nada más, y pareciera que el esfuerzo humano se reduce a ello, olvidando la dimensión de sentido que aporta el espacio espiritual de la persona. Por lo tanto, en las encíclicas de Benedicto XVI, algunas de ellas continuadas por el Papa Francisco y que reflejan claramente el valor y el carácter anticipativo de la Gaudium Spes, encontramos una reivindicación muy fuerte con argumentos tanto teológicos como filosóficos, como de replanteamiento de las ciencias humanas, de la necesidad de reivindicar la persona, la comunidad y la trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. ¿Alguien más? Os vamos cerrando. Antes de cerrar, quisiera que por favor en el chat tomaran el link de la encuesta para que por favor la diligencien como asistencia y encuesta de satisfacción por esta actividad. Igualmente nos comparten la agenda. Hoy estamos en nuestro 7º día de nuestra Semana de la Identidad Católica, pero igualmente los invitamos para que se puedan unir a los diferentes momentos que tendremos el viernes, el sábado y el domingo, que es nuestra clausura de la Semana de la Identidad, con la fiesta en honor a Nuestra Señora de las Misericordias. Entonces, de verdad que agradecemos al doctor Carlos
y al doctor Víctor por tan excelente riqueza que nos han podido compartir en todos estos aportes del Papa Benedicto XVI. A mí de las encíclicas del Papa Benedicto que más me han impactado es sobre todo Deus Caritas Es, porque nos recuerda que, es decir, y me encanta esa frase, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por un encuentro con un acontecimiento, con una persona. Aunque nosotros, desde la Católica del Norte, nuestra formación es 100% virtual, siempre promovemos el encuentro con la persona de Cristo, el encuentro con la persona, resaltar la dignidad de la persona humana, ¿sí? En el que la persona que se forma, la persona que estudia, la persona que trabaja, la persona que aporta, siempre mantenga ese encuentro con la persona de Cristo. Y lo decía el padre Edwin en su intervención. ¿Cierto? Somos virtuales pero reales, nos decía Luis, tomando una frase que resalta el rector del cibercolegio y que es como el lema de todo este año 2024 en el cibercolegio, virtuales pero reales. Es decir, que siempre busquemos ese encuentro con la persona de Cristo y que busquemos siempre formarnos como cristianos auténticos en lo que el magisterio de la Iglesia nos va compartiendo, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Bueno, esta es la primera de las relaciones que tenemos como Católica de Colombia, Católica del Norte, en estos eventos formativos. Pronto tendremos noticias también de un nuevo evento que se va a realizar entre las dos instituciones, un seminario organizado por la Universidad Católica de Colombia en torno a la ESPI Saldis. Tendremos noticias prontamente. Les recuerdo la agenda, les recuerdo el link de la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo del Centro de Estudios Teológicos, desde nuestra decana y al equipo de apoyo y colaboración, a todo el equipo de bienestar y pastoral, al padre Luis Fernando y por supuesto al padre Germán Chávez, al doctor Víctor Rafael y al doctor Carlos Ospino por su disponibilidad. Muchísimas gracias. El Señor los bendiga de verdad y los bendiga a Carlitos, todos. Carlos, Padre, adelante, padre. Vicente tiene la mano levantada. Adelante. Ay, qué perdón. Uy, Vicente Villamil, adelante. te agradezco mucho porque pensé que no iba a poder, no me quisiera ir con la pregunta, especialmente para el doctor Carlos, que habló de que hay mucha gente muy inteligente, pero en ocasiones dice verdades incompletas. Frente a esto, que me parece demasiado complejo, ¿cómo entrar en el camino de verdades completas? Porque frente al mundo, pretender que yo tengo la verdad completa es verme o presentarme también como alguien muy ambicioso, ¿no? Realmente podemos hablar de yo o de la iglesia tener verdades completas, sí, sabemos que desde la persona de Jesús podemos decir, Él es la verdad plena, pero ¿cómo entrar en este diálogo con el mundo frente a esta percepción? Doctor Carlos. Parece que se le cayó. No sé si el doctor Víctor nos puede colaborar. Sí, gracias. No quiero sustituir al doctor Carlos, nada más aportar algo desde mi perspectiva, y es que la búsqueda de la verdad completa se refiere fundamentalmente a la búsqueda y tiende a, digamos, alertar sobre las medias verdades o las verdades dichas por conveniencia. Digamos, conocer que la búsqueda nos lleva a plantear una verdad que debe ser respuesta a todas las dimensiones humanas, pero por razones de conveniencia o por poner la respuesta al servicio de un interés que va más allá de la verdad, colocar
aquello que solamente favorece nuestros intereses, las verdades a medias, las verdades manipuladas, las verdades que tienden a confirmar lo que ya creemos y aquello que defendemos. A eso fundamentalmente, desde mi punto de vista, se refiere la búsqueda de la verdad completa, como búsqueda, no como posesión. O sea, sabemos que el ser humano no puede alcanzar la posesión de la verdad completa, pero sí puede abrir su búsqueda a las dimensiones, a todas las dimensiones del ser humano y no concretarse, por ejemplo, solamente a la dimensión espiritual de la ciencia. Ya decíamos más temprano, y está en el texto de la encíclica, la ciencia no tiene la respuesta a la salvación humana. La ciencia no redime, pero es un camino que debe abrirnos a otras preguntas y esto lo demuestra además la experiencia de los grandes científicos en los tiempos contemporáneos. De modo que creo que por allí va entonces una reflexión en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Rafael. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, entonces vamos cerrando entonces nuestra sesión, nuestro encuentro de hoy en esta cátedra abierta, Memorias de un Pontificado, vida y obra del Papa Benedicto XVI, y hoy con nuestro tema que nos convocó, el desarrollo de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en las encíclicas del Papa Benedicto XVI y su relación con la doctrina social de la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Víctor Rafael. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias.